Bien, comenzamos entonces. Ahí ustedes pueden visualizar nuestra guía, ¿cierto? En donde hoy trabajaremos con un texto filosófico, ¿ya? Comenzamos con este texto que espero que se pueda ver bien. Me avisan en caso de que no se escuche o no se vea, por favor. Y comenzamos con este texto que se llama La situación humana, ¿ya? Como ustedes saben, la metodología de trabajo que uso es una metodología interactiva en donde usted debe ir contestando algunas preguntas que se le van a ir realizando para de esta manera afianzar mejor los aprendizajes, ¿ya? Y garantizar el aprendizaje real, digamos. Ya es por esto que le pido que esté muy atento, que participe, ¿cierto? Que colabore con la clase. Comenzamos entonces con el texto, es muy pequeñito y se llama La situación humana. Y dice así: el hombre forma parte de la naturaleza, está sujeto a sus leyes físicas y no puede modificarlas, pero trasciende a todo el resto de la naturaleza. ¿Ya? Ese es el primer párrafo, ¿cierto? Que vamos a analizar, vamos a ir parte por parte. Ahí. Aquí estamos recién. Entonces, nos dice que el hombre forma parte de la naturaleza, o sea, al igual que cualquier otro animal, al igual que las plantas, los árboles, el hombre y la mujer, el ser humano, forma parte de esta naturaleza. Y como formamos parte de la naturaleza, estamos sujetos a las leyes que tiene la naturaleza, como la ley de gravedad, por ejemplo. ¿Ya? Estamos sujetos a esas leyes y no las podemos modificar por mucho que queramos, ¿cierto? Por ejemplo, otra ley es que así como nacemos, ¿Por qué luego no vais morimos, arriba? ¿ya? No que ha llegado de la hora que te avisó la Maggi. Compañera, apague el micrófono. Sí, aquí la silenciamos. Perdón. Ya, no se preocupe. Entonces, estamos sujetos a la ley, igual que todos los animales, ¿cierto? Así como nacemos, luego morimos, eso no se puede modificar, por mucho que avance la ciencia, pero dice después, pero trasciende a todo el resto de la naturaleza, formamos parte de ella, estamos sujetos a ella, pero la trascendemos. Aquí viene la primera pregunta: ¿qué significa trascender? A ver si alguien sabe, o si no lo puede buscar. ¿Qué significa trascender? Lo pueden buscar igual. A ver si está, hay alguien. ¿O no? ¿Cómo? Trascender es como sobrepasar algo. Sobrepasar, sí, muy bien. Avanzar. Avanzar, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien Dice más que es sabe lo una cosa oculta. Ya, muy bien, una cosa oculta. Aquí tenemos una compañera que investigó, ¿cierto? Como muy bien dicen ustedes, trascender es dejar huella, ¿cierto? Es algo que tiene consecuencias, hacer sentirse, ¿cierto? Los seres humanos nos hacemos sentir, nos diferenciamos de todo el resto de la naturaleza, ¿ya? La trascendemos, vamos más allá, ¿ok? Hasta ahí el primer párrafo, ¿cierto? Usted me puede ir diciendo si tiene alguna duda. Y sigamos ahora con el segundo párrafo, que dice así. Este hombre, ¿cierto? Del que está hablando, el hombre y la mujer, como tiene conciencia de sí mismo, dice el texto, se da cuenta de su importancia.
Este hombre tiene conciencia de sí mismo y se da cuenta tanto de su importancia como de las limitaciones de su existencia, que no son pocas las limitaciones que nosotros tenemos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ahora que está lloviendo, no sé si allá más al sur también, me imagino, ¿cierto? Porque acá está lloviendo, súper fuerte acá en Rancagua. De Sí, Rancagua acá soy yo. igual. Aquí en Talcahuano ha llovido todo el día. Ya, sí, sí, acá igual. Entonces, claramente la lluvia, desde la perspectiva humana, podría significar una limitación, ¿cierto? Porque nos cuesta más llegar al trabajo, se corta la luz, uno queda todo mojado, uno se enferma. Entonces te limita mucho, ya a un día que no está lloviendo y yo puedo salir sin ningún problema. Otra limitación que nosotros tenemos son limitaciones del tipo económicas. Porque, por ejemplo, si yo no tengo suficiente dinero, no me puedo ir de vacaciones a Río, por ejemplo, a vacaciones de invierno. Es una limitación. Limitaciones biológicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si no nos alimentamos o no dormimos o no respiramos, podemos morir. ¿Ya? Si nos quedamos mucho tiempo debajo del agua, podemos morir. Entonces, todas esas son limitaciones que nosotros poseemos, ¿ya? Y dice entonces el texto que nosotros nos damos cuenta de nuestra importancia, pero también de nuestras limitaciones. Nos damos cuenta de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Y luego dice que nosotros prevemos nuestro propio fin. ¿Y cuál es nuestro propio fin? La muerte. Y aquí viene la segunda pregunta, que es para sacar vocabulario. ¿Qué es prever? ¿Qué significa prever? Su propio fin, la muerte, dice. ¿Qué será prever? ¿Quién sabe? O también lo puede buscar. Prever. ¿Será adivinar lo que va a pasar? Exactamente. Como el hombre tiene conciencia de sí mismo, sabe lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en algún minuto de nuestra existencia vamos a morir. ¿Ya? Esa es la principal limitación, la muerte, sin duda. ¿Cierto? Y luego finalmente dice en el último párrafo, dice, la vida del hombre y de la mujer, ¿cierto? Porque esto es en sentido genérico, la vida del hombre y de la mujer no puede, dice, ser vivida repitiendo el patrón o el modelo de su especie. Tiene que vivirla él. ¿Qué significará este párrafo? Tiene que vivirla él. ¿Qué se imaginan con esto? ¿Por qué dice que la vida del hombre no puede ser vivida repitiendo el patrón? ¿Quién sabe? Tendrá que vivir su propia experiencia. Exactamente, que tiene que vivir su propia experiencia, ¿cierto? Cada uno tiene que vivir en carne propia las distintas vicisitudes de la vida. Los que tenemos hijos lo sabemos bien, que ojalá por nosotros nuestros hijos no se equivocaran como nos hemos equivocado nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nuestros hijos quieren vivir su propia vida, por mucho que yo se lo diga, ¿cierto? Quieren experimentar por sí mismos. Y dice, el hombre es el único animal que puede aburrirse. ¿Por qué creen ustedes, estimados, que el autor dice que el hombre es el único animal que puede aburrirse? Sí, primero nos dijo que trascendíamos, tenemos conciencia de nuestra importancia, de la muerte, nos anticipamos, vivimos por nosotros mismos, pero luego dice que el hombre es el único animal que puede aburrirse. ¿A qué creen que se debe eso? ¿Por qué lo dice? En su vida cotidiana. Por su vida cotidiana, sí, muy bien.
¿Alguien más tiene una opinión distinta? Porque puede tener limitaciones. Por las mismas limitaciones, sí, a veces uno se aburre de esas limitaciones, ¿cierto? Y a veces también uno se aburre por este nivel de conciencia que nosotros tenemos, el darnos cuenta de todo, el darnos cuenta de lo bueno, de lo malo, de que más encima vamos a morir, podría ser que nosotros nos aburrimos de eso. Ya el darse cuenta de que hay un cierto vacío más allá de la muerte, de que tantas limitaciones que tenemos, tantos problemas que tenemos, alguien podría perfectamente aburrirse, ¿ya? Y luego dice, es el único animal, de nuevo vuelvo a decir que es el único, ¿cierto? Es el único animal para quien su propia existencia constituye un problema. Es el único animal para quien su propia existencia en sí misma es un problema. Y un problema que tiene que resolver y del cual no puede escapar. ¿Creen ustedes que la vida misma en sí, la vida tuya, la mía, la de cada uno, es en sí mismo un problema que tenemos que resolver? ¿Creen ustedes que la existencia es problemática? ¿Qué opinan? Yo creo que no es tanto la existencia, sino de que muchas veces, porque hay veces de que uno ni siquiera llama a los problemas y llegan solos, pero muchas veces de repente uno se mete en problemas y después no haya cómo resolverlo. Muy bien, sí, muy O bien. muchas Puede veces que, cuando uno abre un abismo, una deuda y después no sabe cómo salir de esa deuda. Por ejemplo, sí. ¿Alguien más quería hablar, parece? puede que uno se exija mucho también. Súper bien, sí, a veces somos muy autocríticos, ¿cierto? Sí. Buenos para ver lo negativo de las cosas, para ver lo malo de todo, y las cosas buenas nos cuesta verlas a veces. Sí, sí, podría ser también lo problemático de la existencia. Y la compañera hacía alusión al tema de deudas. En el mejor de los casos podríamos tener un problema de deudas, pero a veces tenemos problemas de salud, ¿cierto? Que muchas veces no se pueden resolver, que no tienen cura. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando cada uno de nosotros nace, somos los seres más desvalidos que podamos encontrar. Un bebé, un recién nacido, una guagüita, es un ser que no se puede defender, que no puede hacer nada por sus propios medios. Y cada uno de nosotros fue así. Si no es por alguien que nos cuidase, no estaríamos aquí ahora. Por lo tanto, ya la existencia, como que somos lanzados a la vida, somos lanzados a la existencia y de alguna manera debemos sobrevivir. ¿Ya? Hablábamos de las limitaciones, también muchos tenemos limitaciones del tipo emocional. Cuando, por ejemplo, dejamos que nos invadan o nos controlen nuestros propios impulsos y no somos capaces nosotros de controlarlos a ellos, sino que somos esclavos de nuestras emociones, de nuestros impulsos, ya sea tristeza, ira, cierto miedo, limitaciones mentales que a veces tenemos, que a veces creemos que no somos capaces porque toda la vida se nos ha dicho que no somos capaces y nos creemos eso, ya nos quedamos con esa idea, cuando en realidad no es así. Entonces, a eso está haciendo referencia el texto, ¿ya? Que la vida en sí, espérenme un poquito,
Ya, que la vida en sí, ¿cierto? Desde un principio es problemática. Y poco a poco se van haciendo esos problemas más grandes. Y esos problemas, dice, tenemos que resolverlos y no podemos escapar de ellos, porque la vida siempre está ahí y siempre está en movimiento. Hay algunos que a veces buscamos vías de escape, ya sea drogas, alcohol o distintas otras formas de evitar o de escapar, de hacer el intento de escapar de los problemas, ¿cierto? Si nos Profe, damos una cuenta, consulta, y eso también puede ser de que se esté refiriendo a la maldad de la humanidad, porque dice un problema que tiene que resolver, del cual no puede escapar, ¿puede ser también de la maldad que hay en la humanidad o no? sí, sí, porque cuando nos dice que nos damos cuenta de nosotros mismos, que tenemos conciencia de sí mismo, ya nos dice que cada uno sabe lo que hace, cada uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya, y si tú obras de mala forma, eso va a tener algún efecto, tarde o temprano, alguna consecuencia. Ya acuérdense que nosotros somos los únicos seres que trascendemos, que vamos más allá de solo existir en la naturaleza, sino que tenemos un efecto en ella. Los mismos daños de la contaminación, ¿cierto? Todos los daños que causamos al medio ambiente son por nuestra propia, por tener conciencia de nosotros mismos y a veces falta de conciencia. ¿Se han dado cuenta que es como una paradoja? Por tener demasiada conciencia de nosotros mismos, a veces se nos olvida eso, ¿ya? Así que sí, pues puede referirse al tema de la maldad sin duda, que es el mismo ser humano, el que a veces se corrompe o el que a veces se va por el camino, digamos, que no es más sano, ni para él, ni para los que están a su alrededor. Entonces es un problema para todos, es un problema, la vida en sí es algo difícil de sobrellevar. Tenemos que trabajar, tenemos que subsistir, hacer el aseo, cuidar a nuestros hijos, llevarlos al colegio. Es decir, no es algo que simplemente se dé, como las plantas que nacen, ¿cierto? Y son tan hermosas, con sus colores, sus olores, y solo existen, solo están ahí, y ya, no necesitan nada más, no como nosotros. Es como nacer, crecer y morir. Exactamente. Si nos damos cuenta, igual es una visión bastante pesimista de la vida, ¿ya? Porque así como yo digo, es un problema, yo puedo decir, la vida es una oportunidad de aprender con desafíos para superarme a mí misma, para la búsqueda de la felicidad. ¿Se dan cuenta? Profesora, Entonces, ¿sí? disculpe, pero mire, es que me quedo dando vuelta cuando dijo, esa donde dice el párrafo de que el hombre es animal de costumbre. Yo encuentro que no solamente el hombre, sino que nosotras como mujeres igual, porque nosotros lo volvemos una rutina después. Sabemos que al otro día tenemos que levantarnos, que el desayuno, que mandar a los niños al colegio, es la rutina de todos los días. Claro. Y es tanta, o sea, mi cotación, es tanta la rutina que uno hace que de repente uno como dueña de casa de repente cambia, no sé, un mueble de posición y después se olvida y va a ese mueble y después dice, chuta, pero si esto no estaba aquí. Claro. Es Profesora, como un animal de costumbre, porque al final de cuentas somos un animal de costumbre que ya sabemos todo ya. Exacto, sí, sí, nos profesora, acostumbramos a nuestra vida, a nuestra rutina, a la Sí, profesora, monotonía, como dice la canción. Dígame, sí. estimada. No, el término es que el hombre es un animal de costumbre, es como una frase machista porque al final no identifica tanto a hombres como a mujeres. Claro, Es aquí que en el a texto, eso voy yo. aquí, por ejemplo, ya el título nos dice que nos habla de la situación humana, lo humano, o sea, esa cosa que está en nuestro alrededor,
de nuestro ser humano, ¿ya? Y habla en sentido genérico, ¿ya? Les reitero, o sea, aquí se refiere tanto al varón como a la mujer, se refiere a la raza, a la especie humana. Sí, ¿Ya? pero profesora, mire, el título se refiere a eso, pero el texto siempre nombra al hombre, por eso que la compañera dice que es medio machista la... Claro, sí. Bueno, estos textos son de otra época, ¿ya? Entonces, el tema de la inclusión, por ejemplo, de incluir tanto al varón como a la mujer en los textos, es algo de ahora, ¿ya? No es algo que se considera o que se considerara antiguamente, o en los términos académicos. Muchas veces no se dice explícitamente el Profe, hay hombre una y la consulta, mujer. esa parte que dice que solamente los humanos somos los que los aburrimos. Yo encuentro que Ujú. los animalitos igual se aburren, porque un ejemplo, un Mm, perrito, si uno no lo mantiene mucho tiempo encerrado y no lo saca a dar una vuelta, ya se mm, está aburriendo. Entonces, la persona que escribió este párrafo dejó al ser humano muy abajo, porque los animales igual se aburren, no solamente los humanos. No sé, mi sí, forma de pensar. sí, estoy de acuerdo, sí. Nosotros que también, bueno, yo tengo mascotas, gatitos, qué sé yo, y realmente les falta puro hablar a nuestras mascotas porque ya las conocemos tan bien, ¿ya? Pero acá el autor, ¿cierto? Eh, dice que se refiere a el tema de la conciencia de sí mismo. Ya este es como el gran aporte que nos está haciendo, que somos los únicos, digamos, de la naturaleza que tenemos conciencia de sí mismo. Y dentro de ese contexto es que también podemos llegar a aburrirnos. Ya, entonces, el perrito, claro, se aburre, ¿cierto? Cuando no estamos, no nos ve, qué sé yo, pero movido siempre por el instinto, ¿cierto? No es más que eso. Pero quienes nos damos cuenta de eso somos nosotros, finalmente. ¿Ya? Entonces Sí, ahí pero hay como los seres sutiles humanos son diferencias. Es que lo a que ver, dicen. lo que quería acotar de que nosotros como raza humana, ya sea hombre o mujer, nosotros tenemos conciencia. Claro. Los animales no tienen conciencia, ellos Ujú. actúan por instinto, porque ven que le hacen cariño, por cosas, pero nosotros como humanos nosotros sabemos las cosas, lo bueno y lo malo, o sea, nosotros tenemos conciencia. Claro, por Aquí, ejemplo, a veces los animalitos tienen emociones también. A veces están tristes o a veces tienen miedo. Y las emociones son como lo más elemental, lo más primitivo que tenemos nosotros los humanos. Ya, y eso lo compartimos también con otras especies animales. Ya la inteligencia, que es la capacidad de resolver un problema, también la compartimos con los animales. ¿Ya? Pero el tener conciencia de que existimos, poder pensar, poder reflexionar sobre algo, es algo que solamente tenemos nosotros. ¿Ya? Ahí hay que hacer esa pequeña diferencia. Y ahora nos vamos a las preguntas. Ya aquí ustedes pueden ir diciéndola en voz alta o también respondiéndola a través del chat. Son dos preguntas. Una de ellas es en formato opción múltiple. Ya tú respondes A, B, C o D, que ahí viene la pregunta dada, ¿cierto? Y la respuesta. Pero la 2, que podría aparecer en la prueba, ¿cierto? La 2 es de desarrollo. Entonces yo les voy a pedir que los que puedan, las que puedan, hagan el esfuerzo o hagan el acto de escribir una respuesta, ¿ya? Que también es algo que se practica, ¿ya? Si recuerden que este taller es fundamentalmente para potenciar las habilidades que ustedes poseen. Ya, entonces estamos opinando, ¿cierto? Que eso está muy bien,
tratemos ahora de expresarnos de forma escrita, ¿ya? Porque si se dan cuenta en la 2 no vienen alternativas. Es decir, tengo que ser capaz yo de responder solo lo que se me está preguntando, no irme por las ramas, ¿cierto? O confundirme y no expresarme bien. Ya entonces los que puedan, traten de hacerlo, ya sea a través del chat o escriben por ahí en un papelito la respuesta y luego me la comentan. Y la número 1 dice, ¿a qué se refiere el texto con que el hombre tiene conciencia de sí mismo? Es decir, nos está preguntando explícame, dice la pregunta, explícame a qué se refiere que tenga conciencia de sí mismo. Ya, eso es en el fondo, cuando nos preguntan a qué se refiere. Ya, es directamente de qué me estás hablando cuando me hablas de tener conciencia de sí mismo. Y dice, letra A que ignora que morirá. Letra B, a que forma parte de la naturaleza. Letra C, a que puede modificar las leyes físicas. O letra D, a que sabe que su existencia terminará. Empieza a votar. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Puede votar en el chat o a través del micrófono. Profe, la D. Ya, la D tiene un voto. La D también, profe. 2 votos. Yo igual La digo la D también. Ya. Sí. La D, profesora. La D también ya. Vamos a echar un vistazo en el chat. También la mayoría está votando por la D. La D, profe. Ah, miren, aquí hay un compañero que votó por la C y alguien votó por la B de barco. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que es la C? A ver si alguien puede dar como su opinión. O su fundamento, ¿cierto? ¿Por qué creen que es la D? Profe, pero a ver, mi opinión, la letra C dice puede modificar las leyes. Para mí, ¿Ya? pueden modificar todas las leyes que quieran, inventar todas las leyes que quieran, pero va a llegar un punto donde se dice que se va a terminar, o sea, se va a morir. ¿Ya? Entonces usted dice que es La D, porque él la sabe D. que su existencia terminará, tarde o temprano la existencia va a terminar, o sea, va a morir. Yo digo la ¿Sí? Yo pienso igual, que yo formamos igual parte pienso, de la profe, naturaleza. ¿Por qué? Nacemos, crecemos, ¿cuánto se llama? Tenemos amistad, podemos hacer de todo, tenemos cosas que tenemos de lo bueno, lo malo, pero todo llega a su siglo, y ese fin es la muerte. Todos tenemos un inicio y un fin, que es parte de la naturaleza. Nacemos, crecemos y morimos. Entonces usted dice que es la B de barco. La B, sí. ¿A qué formamos parte de la naturaleza? Ya. Vamos descartando. Ya que alguien votó por la B, otros por la D, vamos a ver si son la A. Por ejemplo, la A dice a que ignora que morirá. Si nosotros vemos el texto, dice totalmente lo contrario. ¿Se acuerdan que ustedes mismos lo buscaron? Que dice que es el único que prevé su propio fin, la muerte. Y prever, dijimos que era anticiparse. ¿Ya? Por lo tanto, ¿Cómo? Es como que si él hubiese tenido un sueño que sabe que va a morir. No, ni siquiera, sino que todos nosotros lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que en cualquier momento vamos a morir, es un hecho, ¿cierto? De Algunos chiquitito tenemos antes. instaurado de que en algún momento vamos a morir. Es que por Claro. eso sabemos, hay un dicho que dice nosotros nacemos para morir. Claro, claro. Nacemos Por lo para morir. tanto,
Por lo tanto, la A no podría ser, ¿ya? Porque el texto dice lo contrario, que sí sabemos. La B, la compañera votó por la B, así que la vamos a dejar ahí, para el último, para darle más suspenso. La C dice a que puede modificar las leyes físicas, pero si no... y ojo que acá dice las leyes físicas, no las leyes de los textos jurídicos, por ejemplo, las leyes del tránsito, ni las leyes que están, no sé, en el derecho penal, ¿cierto? Las que ven los abogados. No se refiere a esas leyes, se refiere a las leyes de la física, como la ley de gravedad, la ley de Newton sobre el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. A esas leyes... No lo están preguntando eso. Ya, vamos para allá. Muy bien, muy aguda usted, porque se dio cuenta de que exactamente, y por lo demás... El texto no habla de esas leyes. Claro, el texto habla de las leyes del mundo físico. Físico. ¿Ya? Cuando dice el hombre forma parte de la naturaleza y está sujeto a las leyes físicas y no puede modificarla, o sea, me dice que claramente que no puede modificarla. Y acá, ¿qué dice la C? Que puede modificarlas, por lo tanto, no es. No es. ¿Ya? Descartada. Está diciendo lo contrario, aunque no y además no tiene nada que ver con la pregunta. Porque la pregunta dice que ¿a qué se refiere? ¿Qué significa que el hombre tiene conciencia de sí mismo? Ya no tiene nada que ver el tema de las leyes físicas. Así que doblemente descartada. Y nos vamos a ir con la B ahora. La B dice a que forma parte de la naturaleza. Y no es la B por la misma razón que la anterior. No me están preguntando, no me responde la pregunta. Me dice qué significa tener conciencia de sí misma, que forma parte de la naturaleza. No me responde la pregunta con eso. No, sí, efectivamente forma parte de la naturaleza, pero no hace ninguna diferencia con el tema de tener conciencia de sí mismo. Ya formaba parte de la naturaleza igual que el resto de los seres nomás. En cambio acá me están preguntando específicamente por el tema de la conciencia, por ese darse cuenta de su propia existencia. ¿Se entiende eso? Por entonces, la B tampoco puede ser. Y como usted, la mayoría se dio cuenta, en la D. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que el hombre tiene conciencia de sí mismo? A que el hombre sabe que su existencia terminará en algún momento. En algún momento de tu vida va a terminar. Exactamente. La ley de Por lo tanto, era la letra D la correcta. ¿Ya? D. A que sabe que su existencia va a terminar. ¿Ya? ¿Y por qué lo sabe? Ya saber puede ser un sinónimo de darse cuenta, un sinónimo de tener conciencia. Entonces me da una pista más encima la respuesta. A que sabe que, póngale lo que quiera después. Ya va a ser, ya me va a servir. ¿Por qué? Porque responde lo que se está preguntando, que es, ¿qué significa tener conciencia de sí mismo? ¿Qué es capaz de saber que existe? ¿Qué es capaz de saber que va a morir? ¿Qué es capaz de saber que se diferencia de los animales? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna duda con la primera? Ya. Sigamos con la 2 que yo les comentaba, que nos dice, según el texto, ¿qué diferencia la situación humana? ¿Qué diferencia a la situación humana del resto de los animales? Escribe tu respuesta. O sea, ya no me la van a dar como delante, sino que ahora yo tengo que escribirla. ¿Qué escribirían ustedes?
a que uno tiene, el hombre tiene conciencia, que todos tenemos conciencia. Ya, que el hombre tiene conciencia. Dice la compañera, ¿quién más? ¿Qué pondría usted ahí? Nos preguntan por la diferencia esta vez. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y el resto de los animales? En que sabemos que vamos a morir también, tenemos conciencia de eso. Ya, sabemos que vamos a morir, tener conciencia de que vamos a morir. La inteligencia también. La inteligencia, sí, muy bien. Por acá dicen a la conciencia, Sofía Morales presente, uno tiene control con sus, no se me alcanza a ver, con sus emociones parece que dice. Emociones dice. Ya. Muchas gracias. Bueno, y todos tienen en parte razón, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? En que podemos poner la diferencia, ¿cierto? Para que sea lo más bien redactada posible, que usted se entienda, ¿cierto? La diferencia es que el ser humano, o el hombre, si usted quiere, y la mujer, ¿cierto? Que la compañera hacía alusión a eso. La diferencia es que el ser humano tiene conciencia de sí. Puedo ponerle un ejemplo. Sabe que va a morir. Y los animales, No. los animales no, ¿cierto? Los animales no tienen esta capacidad. Nosotros sí. ¿Ya? Esa debería ser su respuesta. ¿Ya? De una forma muy Profe, clara. que el hombre tiene como libre albedrío, o sea, que quiere decir de que sabe hacer lo bueno y sabe hacer lo malo. En cambio, el ser humano, los animalitos no. Los animalitos se basan según lo que uno les enseñe. Claro. Que ahí volvemos a lo mismo. O sea, gracias a que nosotros tenemos esto de tener conciencia de nosotros mismos, es que podemos reflexionar, ¿cierto? Reflexionar y en el fondo somos libres para decidir lo que queremos hacer, que ese es el libre albedrío. Los animales no deciden, por ejemplo, mudarse a otro lugar, ir de vacaciones, tener familia, sino que ya todo viene predeterminado, ¿cierto? En su código genético, ¿cierto? Ellos se juntan en manadas o son más solitarios. Todo depende, ¿cierto? Del animal que sea. Pero somos nosotros los que tenemos esa libertad de estudiar lo que queremos, de vivir con quienes nosotros queremos. ¿Ya? Así que todo surge de esta noción de esta capacidad de saber que existe. ¿Ya? Pero se genera como esa dualidad, porque a veces no tenemos conciencia de lo que hacemos. ¿Se han dado cuenta? Que claro, sí, somos capaces, como que somos superiores prácticamente, pero nos hacemos daño a nosotros mismos. O sea, se dan cuenta con la contaminación, no sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Yo creo que la tenemos, pero la ignoramos. Claro, o no, que no lo hacemos derechamente, ¿cierto? No lo hacemos. Por el mismo tema de la escasez del agua, por ejemplo, o la inconsciencia de manejar con alcohol en el cuerpo. O sea, se dan cuenta que podemos generar accidentes
y la gente no le toma el peso a esa situación. ¿Ya? No es que no lo ignore, saben, pero hay cosas que las hacen igual. ¿Ya? Entonces, y hay un gran listado, ¿cierto?, de horrores que somos capaces de hacer los humanos, y me incluyo, ¿cierto? Porque no me siento, digamos, superior a nadie, sino que muy por el contrario. Pero solo quería hacer esa acotación, que a veces no tenemos conciencia del daño que hacemos a los demás. Ya eso como a modo de reflexión. ¿Alguna duda, chicos y chicas? ¿Algún otro comentario que quiera hacer? Ya. Seguimos entonces. Vamos con el siguiente texto. Este es un texto más chiquitito, más modesto, ¿cierto? Pero del mismo autor, por cierto. Así que ya podemos prever, ¿cierto?, de lo que va a tratar. ¿Alguno le gustaría leer? ¿Alguien por ahí que quiera leer? ¿No? Profe, Ya. leo. Ya. Vamos, mire, un varón. Ya, don Pedro. Un hombre. ¿Tenemos varones en la clase, profe? Sí. Estaba calladito. Leo La el clase, siguiente la clase antepasada no hubo ningún varón tampoco, éramos las Claro, mujeres las fue que lo sacábamos mismo. la voz. Leo el siguiente texto, ya por favor escuche. Ya, lo escuchamos. Dice, el hecho es que el hombre no se siente en el trabajo como un portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. De nada, Bien. por favor. ¿Qué nos quiere decir este texto? Que es cortito, pero es como una bomba. ¿Quién lo entendió? ¿O quién cree haberlo entendido? Dice, el hecho, o sea, ya nos está diciendo que es un hecho. No dice yo creo, puede ser, quizás. Es un hecho, dice, que el hombre y la mujer, nótese esto, nuevamente en sentido genérico, está englobando a toda la raza humana. El hecho es que el hombre no se siente en el trabajo como un portador activo de sus propias capacidades y riquezas. O sea, como alguien que participa activamente con sus capacidades, con su riqueza, digamos, mental, funcional, no de riqueza de plata, ¿cierto? Que se siente activamente, que se siente valorado en el trabajo, reconocido en el trabajo. Dice que el hombre no se siente así, sino que se siente como una cosa. ¿Están de acuerdo con esa postura que nos está diciendo Eric Fromm? ¿Se sienten como una cosa? Yo digo que sí, porque igual cada día como están las cosas, nos hacen ver más como un número, como persona. O no se siente realizado en su trabajo. Muy bien. Exacto, porque siempre te están, son muy pocas las empresas o personas que reconocen tu valor como persona, tu trabajo. O que a lo mejor ni siquiera tu valor. Uno te Es sientes... que uno en el trabajo hace lo que le mandan a hacer. Ujú. Uno ahí de repente no tomas decisiones tú de hacer lo que tú piensas o lo que tú crees que está mejor, sino que tú obedeces órdenes, nada más. Claro, y en ese solo obedecer, en eso solo de hacer lo que otros me dicen, me vuelvo pasivo
me Uno se vuelvo... vuelve pasivo, uno no hace nada, sino que no lo mandan. El jefe va y le dice, ya, Juanito Pérez, vaya a barrer la oficina. Y uno parte a barrer la oficina porque esa es la orden que le dieron. Claro, claro. Y en el mejor de los casos es que uno podría a lo mejor sentirse bien, ¿cierto? Pero ni siquiera eso, porque a veces no se respeta la dignidad de la persona, ¿ya? Los derechos fundamentales de la persona. A veces ni siquiera eso se respetan. Y tenemos jefes arrogantes, prepotentes, que no saben pedir las cosas. O tenemos trabajadores, por ejemplo, de la salud, que claramente no poseen la empatía para trabajar con personas enfermas, porque los que van a los centros de salud van porque precisamente se encuentran enfermos en una situación vulnerable, en una situación desvalida, y no O no tienen tienen vocación. o no tienen vocación. Yo Entonces, creo que aquí en este texto se habla de un trabajo dependiente, no independiente. sí, vamos allá, porque luego dice que nos volvemos entonces, o nos sentimos, porque habla aquí de sentirse, o sea, de una emoción, de algo, no que yo pienso, sino que yo siento, me siento como una cosa empobrecida, más encima, o Porque, sea, profe, no hay ¿sí? cosa más denigrante. Ahí dice, uno se siente horrible cuando uno va a hablarle algo al jefe, a preguntarle algo, a decirle algo, y él parte y te deja hablando solo. Así, va caminando y tú tienes que ir a la sillita de él hablándole o pidiéndole algo, un permiso, cualquier cosa. Uno se siente, Claro. se siente mal, se Sí. siente empobrecido, se siente que prácticamente una persona insignificante. Claro, sí, sí. Así es, o sea, no es capaz la persona de detenerse, de mirarte a los ojos, ¿cierto? De ver si estás bien, si estás mal, sino que continúa, ¿sí? Súper bueno su ejemplo. Y continúa andando, total. Y la gente, a veces, la gente con más educación es la más desagradable. Claro, porque tenemos que entender que la educación o los valores parten de la casa. Eso no Ahí te te das los van a cuenta, dar en ahí la te das universidad. cuenta que de repente tener en personas, no todos, hay personas que tienen mucha educación en estudios, saben muchas cosas, pero para tratar a la gente no tienen ni un ápice de gracia. Claro, tienen poca inteligencia emocional, ¿cierto? Y acá, aludiendo a lo que decía la compañera de trabajador dependiente o independiente, aquí dice que entonces el trabajador se siente, dijimos, como una cosa empobrecida y que además, dice, depende de poderes exteriores a él. ¿Ya? Con esto nosotros debemos entender que poderes exteriores nos podemos referir a el gobierno, a las autoridades, el sistema, la cultura. De alguna manera también dependemos de eso, del dólar, ¿cierto? Del mercado, de la inflación, de la sequía. Entonces dependemos de otros también en algún momento. Y lamentablemente, dice el texto, que dependemos de poderes exteriores a nosotros mismos y lamentablemente en ellos nosotros depositamos nuestra energía, en ellos nosotros nos proyectamos, no nos proyectamos en nosotros mismos, sino que nos proyectamos en eso, ya sea, por ejemplo, cosas materiales. A veces dependemos de cosas materiales y nos proyectamos en ellas. A veces vemos, por ejemplo, publicidad en la televisión y nos proyectamos en eso. Ya creemos que con cierto producto vamos a tener la familia feliz o que con cierto maquillaje yo voy a tener una belleza
exuberante. Entonces nos volvemos unas cosas que dependemos de poderes exteriores a nosotros mismos. O sea, no de algo que yo sueño, que yo valoro, que yo tengo la convicción de, sino en lo que me hacen creer otros. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo creo, profe, que, bueno, lo que usted dice es cierto, en cierta manera, esos poderes exteriores, obviamente que nosotros tenemos que, como seguir, digamos, de lo que nos puedan implementar en este sistema, ¿cierto? En la cual hoy nos podemos sentir como una cosa. Y porque se está viendo ahora, ¿cierto? Que el sistema está demandando mucho en cada uno de nosotros. No podemos, no sé, por la vida en sí, en cierta manera, nos está como cada día empobreciendo a través de estos poderes exteriores, porque al final el sistema nos está llevando, ¿cierto?, a no poder, poder realizar nuestras propias capacidades, pues, y riquezas. Claro, porque a veces, por ejemplo, tenemos un sueldo fijo y ¿qué pasa? Nos empezamos a endeudar. Y como ya nos empezamos a endeudar, no podemos, el trabajo que tenemos se vuelve imprescindible, porque sin ese trabajo ya no voy a poder pagar estas deudas. Por lo tanto, caemos en un círculo vicioso, ¿ya? Y en ese círculo vicioso es como cuando uno, entre comillas, le vende el alma al diablo, ¿cierto? Claro, tú le vendes tu alma y te da lo que tú quieres, po. Te da belleza, te da dinero, lo que tú desees, pero siempre es a costa o a cambio de algo que tú deseas mucho, tiempo con tu familia, o poder juntarte con tus amigos, o poder viajar, en fin. Entonces, la clave de esto es no volvernos una cosa, no volvernos una máquina, un número, sino tomarle el real sentido a nuestra vida. Si yo trabajo es porque yo así me lo propuse, es porque es lo que quiero y lo voy a hacer, pero no como algo que venga desde afuera y que hay algo en mí que como que está inquieto, como que no me siento bien, no quiero hacerlo y estoy ahí porque finalmente ahí quedé. Ya esa es la invitación. Ya a proyectar esta sustancia vital, esta energía, estos sueños, a proyectar mi alma en cosas que a mí me gusten, cosas que a mí me hagan feliz. Y de esta manera sentirme como un portador activo de mis capacidades, de lo bueno o buena que yo puedo ser. Ya en el fondo una invitación a tomar las riendas de nuestra propia vida. ¿Alguna pregunta del texto? ¿Algún otro comentario? Vamos entonces con las preguntas. Parece que es una solamente. Y dice así, lo vamos a hacer igual que el anterior, ¿ya? El mismo método. Dice la pregunta, ¿qué visión acerca del trabajo se presenta en el texto? ¿Qué visión acerca del trabajo se presenta en el texto? Cuando nos dicen qué visión, significa qué postura sobre el trabajo nos está hablando el autor. ¿Qué postura tiene él respecto del trabajo? ¿Qué piensa respecto del trabajo? Esa es la visión. Porque podría, así como analizamos esta visión del trabajo, podría tener otra visión totalmente distinta. O alguien, entre ustedes mismos también, podría tener otra forma de ver el trabajo. Él lo ve así, ya como el texto que acabamos de analizar.
Y dice entonces, ¿qué visión acerca del trabajo presenta el texto? A, que puede llegar a deshumanizarnos. B, que nos hace portadores activos de nuestros talentos. C, que nuestra vida mejora a través de la actividad laboral. O D, que la necesidad de producir riqueza nos ha hecho más vitales. ¿Qué opinan ustedes en el chat, en el micrófono? Haga sus apuestas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A, B, C o D. La A, profe. Ya. La A. Vote, vote. La A. ¿Quién más? Sí, la A está clarita. Puede llegar Ya. a deshumanizar. Está clarito, dice la compañera. Muy bien. Yo estoy entre la A y la D. La A, ¿y cuál otra? La D. La D de dedo. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera votar? Ya, ¿por qué creen ustedes que es la A? ¿Y por qué la compañera está entre la A y la D? A ver si me pueden explicar un poquito. ¿Qué los lleva a votar por esas alternativas? ¿Mm? Porque en el texto dice de que uy, ¿Le Cada muestro vez el nos vamos texto? sintiendo más vacío como persona. Ya, que nos vamos sintiendo más vacíos como personas. Muy bien. porque dice Que que el hombre no prácticamente se nos consideran siente. un número. Y Número. entonces solamente prácticamente que nos tienen ahí para agrandar más las riquezas de ellos. Claro, El texto clarito dice que el hombre no se siente en el claro. trabajo. Y más abajo dice, sino como una cosa empobrecida. Y la otra, la D, dice que la necesidad de producir riqueza nos ha hecho más vitales. Y ahí no los habla de vitalidad. Claro, usted ha dado en el clavo, Ahí no ¿cierto? los habla de vitalidad, simplemente nos está hablando de una cosa y más encima empobrecida, dice. Claro, o sea, no dice, no habla de producir riqueza No habla de o que riqueza, eso no. que nos vuelva más vitales. El texto no dice eso. Claramente, o sea, lo que nosotros hemos analizado acá es que tiene una visión bastante pesimista nuevamente de la vida y del trabajo en particular. O sea, nos está diciendo que efectivamente el trabajo podría, no es una condición, pero sí podría llegar a deshumanizarnos, ¿ya? Es como que se siente, profe, es como que se siente descalificado también, ¿no es cierto? Sí, sí, uno como que se siente enajenado, como que te sientes haciendo algo que no está en conexión contigo mismo, ¿cierto? Que no están en la misma sintonía el trabajo y tú. Y en ese no estar en la misma sintonía, empiezas a sentirte mal, a desgastarte, a hacerlo de mala manera, a Vas sin ganas a frustrarte. trabajar porque tienes que ir a trabajar, porque de ahí Exacto, lo depende, empiezas a hacer por obligación de ahí y depende ya, tu familia, dependes tú. claro. ¿No? Y ya llegas a un punto en el que te deshumanizas. O sea, lo hacemos como máquinas. Ya Como un robot. Claro, Lo como hacemos robot. robóticamente. No, exacto, en piloto automático nomás. Sí. Ya el Porque ya humano, sabes lo que haces todos los días. claro, y el humano que está ahí se transporta a otro lugar y tú haces lo que tienes que hacer. Y por eso es que finalmente tenemos personas que atienden mal, que están frustradas con su propia vida, porque nosotros vibramos con nuestra humanidad, po. Ya vibramos con esa pasión que nos inspira nuestro trabajo, ¿cierto? O nuestra familia. Nosotros le ponemos corazón a las cosas
y cuando no es así nos deshumanizamos. Antes había como más vocación por todo lo que queríamos, por los estudios, por el trabajo. Antes, pero hoy en día no existe eso. Sí, como que siempre uno dice el pasado fue mejor, ¿cierto? Es que Yo lo creo que que, pasa es ahora sí profe, yo creo que el pasado siempre ha sido muy diferente a lo que es hoy el 2023, o digamos de estos años, ¿cierto? Ha cambiado mucho la mentalidad de la persona en sí. Entonces, nosotros mismos, por eso mismo hemos llegado a esto, a que podamos llegar a deshumanizarnos por la misma actitud de los jefes, porque antiguamente los jefes o la empresa, en cierta manera, valorizaban en sí el trabajador, no como hoy. Hoy se ha puesto muy, todo monótono, todo monótono. Entonces, la idea es ya, si tú llegas hoy día a trabajar, puedes entrar, y si llegas atrasado, no puedes entrar hasta ir para casa. Entonces, prácticamente han desvalorizado todo este valor de nosotros mismos, entregárselo a esta empresa para poder lograr hoy, ¿cierto? Pero no hemos llegado, hoy ya terminamos en esto, que puede llegar a deshumanizarnos. ahora Somos todo, más materialistas. ahora todo gira alrededor del dinero nomás. Sí, Trabajar, Claro. trabajar, 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 producir dinero. No hay Sí. no hay una humanización ni siquiera entre compañeros. Claro, ahora uno no conoce ni a su propio jefe. Los trabajadores, un Ahora número más. ahora es todo con máquinas, ¿cierto? Estas grandes corporaciones gigantescas, y como que, no sé, uno Yo mis compra, vacaciones, mis días feriados, todo lo que tenga que ver con esas cosas, yo tengo que pedirla por sistema. Yo no hablo claro, con nadie. sí, sí. Ahora hasta para Eh, comprar Pido la compramos por el autorización, celular. nada más. claro, Ese es mi... Yo prácticamente no hablo con nadie en todo el día. claro. Y por ejemplo, uno compra un celular, ya, y el celular no te funciona. A veces no hay lugares presenciales en los que tú puedas ir para que te ayuden, sino que es todo por call center. Y Todo gente que por está en otro país, correo, todo. ni Porque siquiera, otro país no tiene ni idea de lo que pasa. claro, ni siquiera es gente como que esté, no sé, en Santiago, no. Están en México, en otras partes. Entonces ya la globalización, ¿cierto? También ha contribuido a que nos deshumanicemos, la tecnología, ¿cierto? Bueno, y nosotros lo hemos permitido de cierta manera también, ¿cierto? Por comodidad, Exacto. más que nada, porque Claro, le diré que yo hice el pedido este fin de semana, ya, mi hija me lo marcó todo y ayer a las 9 de la mañana ya estaba el pedido aquí. ¿ve? Y Claro, cada vez entonces, tenemos menos contacto con personas. Sí, exacto. Y a eso nos lleva el tercer texto. Si se dan cuenta, hay como un hilo conductor aquí, hay como una cierta crítica social en cada texto que nosotros hemos leído. Y que, por cierto, son textos filosóficos que nos quieren entregar algún mensaje para nuestra propia vida. A lo mejor no vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí quiere contribuir la filosofía con su granito de arena, ¿ya? Nos queda el último texto, que se llama Apagar y Desconectar, ¿ya? ¿De qué creen ustedes que se trata? Apagar y desconectar. Del computador. Que nos ¿Ya? olvidemos teléfono. de todas las cosas tecnológicas y nos demos un tiempo para nosotros mismos, reflexionar. Muy bien, sí, sí, muy bien. Oigan, chiquillas, si por ejemplo ahora hasta las clases, imagínense, ¿cuándo íbamos a pensar que hasta las mismas clases iban a ser online? ¿Se dan cuenta? Entonces, el mundo globalizado. Yo Efectivamente, creo que a eso vino, profe, a eso vino la tecnología. La tecnología vino a cambiar todo lo que podíamos estar unidos en una forma presencial, y ahora tenemos que hacerlo en forma online, en forma, ¿cierto? A través de un computador, a través de un celular.
No sé, y eso es lo que hace la diferencia entre esos tiempos antiguos a los tiempos de hoy actuales. A deshumanizarnos, a no Claro. tener tanto ¿Cuál contacto. entonces cuál sería la clave para no caer en la deshumanización? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué creen ustedes? Oh, se Dejar quedaron un poco la callados. tecnología. Dejar un ¿Cómo? poco la tecnología. Dejar un Dejar poco, un desconectarnos del celular, dejar la tecnología un poco a un lado y empezar a hacer cosas más nosotros, como ir al Sí. supermercado nosotros, como hacer varias cosas nosotros presenciales. Sí. Perfecto. Veamos, para ver quién se ofrece a leer. O Pedro quiere leer de nuevo. Pedrito, Como quieran. lee. Como quieran. Si la gente me lo pide, lo hago. Ya, vamos. Ya dice, No apagar quiere ser y desconectar. interlocutor de las clases. Me pregunto, ¿qué pasaría si un día de estos apagamos el computador? Dejamos de contestar los mensajes que nos llegan desde el WhatsApp. Tiramos el celular al fondo del closet y nos regalamos a nosotros mismos unas vacaciones de horas vacías de información. ¿Qué sucedería al cabo de varias horas y días de desconexión digital total? Se apagarían nuestras redes, nuestros contactos, pero se encendería otra vez la vida, nuestra vida en la tierra. Volvería a aparecer el aquí, irrepetible y único instante que desfilan ante nosotros y se nos escapa. Falta un párrafo. Ahí está. ¿Cuántos de nosotros resistiríamos un mundo donde no habría mensaje de texto? De pronto, tener que volver a la casa familiar y sentarse todos de nuevo a la mesa, estar obligados a conversar o a sostener la atención de un silencio sagrado, mirar el rostro del padre, la madre, el hermano que habíamos olvidado, no poder ya ausentarse, no poder dejar de estar ahí. Oh, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, Qué lindo. bravo. Qué lindo. ¿Cierto? Bravo. A mí me Sí. encanta porque Claro, lo le hago dio toda la siempre. entonación que necesitábamos. Muy bien. No, ¿Qué les yo pareció? hermoso, porque yo lo hago los fines de semana. Cuando dejo de trabajar, yo me desconecto del mundo. Me gusta, Ya, si me perfecto. siento a comer, es sentarnos a comer, tener una sobremesa, tener una conversación en familia. Ese es No un buen estar hábito. pegado del celular, porque a mí me carga. Yo no contesto mensajes y cuando me voy de vacaciones, no pesco a nadie, apago teléfono y todo y me dedico a hacer mi vida, a salir, a pasarlo bien, a conocer. Perfecto. Súper. Para mí es O un mundo tener tener la cajita para que todos dejen el teléfono cuando uno se sienta a almorzar. Muy Esa es bien. una pelea constante que tengo yo aquí todos los días. Ya. Todos los días una pelea constante que tengo porque se sientan los hijos y con el celular. Hasta cuando ya no me ven con los pelos erizados, lo dejan. Claro, porque aquí el texto, por ejemplo, el título Es dice terrible. apagar y desconectar. ¿Por qué ustedes creen que le pone el autor des-conectar? ¿Por qué creen ustedes? desconectarnos de toda la tecnología y volver a ser nosotros, conversar. Como personas. Claro, A conectarnos desconectarnos con de una nosotros cosa. mismos. Sí. Exacto, pero volver a conectarnos con nosotros mismos, justamente, Sí. súper bien. Claro, porque dice se Conectarnos apagarían. de la tecnología y conectarnos nosotros como familia. Exacto, se apagarían las redes, los contactos, pero dice, se encendería otra vez la vida, volvería a aparecer el aquí, porque el presente no se vuelve a repetir. Esto que estamos viviendo aquí hoy, por ejemplo, en nuestra clase, no se vuelve a dar de nuevo. El presente aquí es único, es irrepetible, dice, y son instantes que desfilan ante nosotros y se nos escapan, ¿cierto? Porque ya no vuelven, ¿cierto? Entonces, pasan. Porque el presente Y, es ahora ya. Ahora. claro, y cuando estamos con el teléfono, pasan y pasan los minutos, las horas, y no hicimos nada, pues estuvimos solo en el teléfono. No hicimos nada. Yo por eso los fines de semana cuando vienen mis sobrinos,
Ya. Hagamos unos pancitos amasados, nos metemos todo ahí a hacer la masa, a hacer todo, y vamos a hacerlo. Ya que nada se le figura, háganle figurita a la cosa. Pero nos juntamos con familia a disfrutarlo. A lo mucho escucho música. Ni siquiera tele. Yo no veo tele. Perfecto. Claro, como dice el autor, ¿cierto? Volver a la casa familiar, sentarse todos en la mesa. Dice estar obligados a conversar con la suegra o a sostener una tensión, ¿cierto? Mirar el rostro de los que habíamos olvidado, porque a veces damos por hecho a las otras personas, sabemos que están ahí. Dice, ya no poder ausentarse, ya no poder dejar de estar ahí, porque yo puedo estar y no estar, puedo estar en mi cuerpo, pero mi mente está en otra parte, no estoy aquí en el presente. Ya entonces la idea es que estemos presentes en cuerpo y alma. ¿Ya? Esa es la invitación. Y dice la pregunta, son dos. Dicen así. ¿Cuál es una de las preguntas que se hace el autor? A, ¿por qué nos agrada el silencio? B, ¿qué pasaría si abrazamos a los árboles? C, ¿por qué nos cuesta sostener una conversación? O D, ¿qué pasaría si nos desconectamos de la información? ¿Cuál es una de las preguntas que se hace el autor? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? La D. La D. La D, ya. ¿Qué pasaría si nos desconectamos? Porque de eso se trata el texto. El texto, sí. De desconectarse, a la tecnología y ¿qué pasaría si nos conectamos con la familia nuevamente? Eso, sí, súper. ¿Alguien más que quiera votar o opinar? La D también. No, porque siempre votamos y decimos respuestas los mismos de siempre. Sí, la D. Siempre somos las mismas. En esta clase siempre somos las mismas, en realidad. Sí. Es que antes de dar una respuesta, tenemos que dar el nombre primero. Y en las otras clases, ¿no? Chiquilla, la misma y el mismo. Aquí tenemos un varón que saca la cara. Pedro es el interlocutor de todas las clases. Pedrito es el lector, no hay problema en eso. Sí. Ya, pero por ejemplo en matemática participan más. No tanto. Sí, mucho más. Esa es mi pregunta. En todas las clases, profesora, todos participan mucho más que ahora. Que en esta clase. Sí. Muy no, bien. Es que en realidad son como los mismos, siempre los mismos en todas las clases. 4 o 5 los que siempre contestamos. No somos siempre más. son los mismos, siempre somos los mismos que contestamos, casi en todas las clases pasa lo mismo. Sí, casi en todas las clases. Aunque nos equivoquemos, pero contestamos lo mismo de siempre. Sí, claro. Pero lo otro pero ¿saben qué? Siempre pasa igual. Yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia y teníamos que hacer clases los niños online, era lo mismo, o lo mismo que el problema de que prendieran las cámaras. No, era un tremendo problema porque no querían prenderlas. Ya, entonces, es complicado. Es complicado, muchos en pijama o estaban acostados. La prendían y se acostaban de nuevo. Exactamente, sí. O se vestían de la cintura hacia arriba. O a veces había niños que sí abrían sus cámaras y se veía lo que pasaba atrás. Mire, don Pedro abrió la cámara, muy bien. Buen plasma tiene. Muy bien. Lo felicito. Mire la señora Marioli. Estoy con pijama. Buenas tardes, señora. Ando de pijama. Está bien, pues sí. Sí, eso es la comodidad que dan las clases online. ¿Cierto? Y esto, digamos, presencial. Hola, señora Jacqueline.
Mira, nos estamos humanizando ahora. ¿Se Hoy dieron mira, cuenta? prendí la cámara para vernos. Nos Para estamos vernos todos. humanizando. ¡Qué Hola. bien! Muy bien. Maravilloso. Genial. Súper bien. Qué gusto verlas. Verles sus rostros. Súper. Chicas, entonces, claro, las que votaron, ¿cierto? Y don Pedro, están en lo correcto. Efectivamente, en la letra D, ¿qué pasaría si nos desconectamos de la información? Porque las otras son totalmente descabelladas, o sea, esta la hicieron muy fácil. ¿Por qué nos agrada el silencio? O sea, no, jamás hablo del silencio. ¿Qué pasaría si abrazamos los árboles? O sea, ¿Qué árboles? ¿what? ¿De qué me habla? Ya. Y la C, ¿por qué nos cuesta sostener una conversación? Tampoco habló derechamente de eso. Ya, indirectamente, Indirectamente hablo de una conversación. Sí. claro, como sostener la Así mirada. una pincelada poca. Claro, pero tampoco fue una cosa que se le haya preguntado tampoco, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, es la D. Muy bien. ¿Qué pasaría si nos desconectamos de la información, ¿cierto? Que de la información que nos entregan los aparatos tecnológicos. Volveríamos a ser una familia feliz. Claro, y esa es la pregunta que sigue, la 5, que también es modalidad desarrollo, o sea, tú respondes con tu puño y letra. Ya dice, ¿cuál sería el beneficio de desconectarnos de lo digital por varios días? Y ojo que dice según el texto. ¿Cuál sería el beneficio de De volver a desconectar? ser una familia feliz, sentarnos y reunirnos todos a la mesa. Ya, volver a ser una familia feliz. Perfecto. Volver a tener una conversación entre familias sin conexiones, sin sonido de celular ni nada. Sin sonido, claro, el sonido del WhatsApp que está siempre sonando, o que el TikTok, que el Instagram, todo el día escuchando los de los youtubers. Sería perfecto. Sería Claro. perfecto eso. ¿De verdad? Claro. Sin los grupos de WhatsApp, del colegio de los niños. Estás Pero comiendo ese y es hablarle la otra persona con el teléfono. Que claro. O sea, para sin mí, duda. en lo personal es muy desagradable. Ya. Sí, sin duda tiene muchos beneficios, ¿cierto? Que nosotros los vemos. Pero acá nos dice que según el texto, o sea, ojo ahí. Ojo con emocionarse mucho y ponerme a escribir. Claro, está bien, pero si nos pidieran nuestra opinión. Pero dice según el texto, ¿cuál sería el beneficio de desconectarnos por varios días? Busquémoslo, busquemos aquí el beneficio, literal. Entonces dice, me pregunto, ¿qué pasaría? En el primero no, ¿cierto? Se hace una pregunta, ¿no? Después dice, ¿qué sucedería al cabo de varias horas y días de desconexión digital total? Se apagarían nuestras redes, nuestros contactos, se encendería otra vez la vida. Nuestra vida en la Tierra volvería a aparecer el aquí, irrepetible y único, instantes que desfilan ante nosotros y se nos escapan. O sea, de aquí, ¿qué colocaría usted en la respuesta? Para ir ya terminando. ¿Encendería otra vez la vida? Sí, igual pienso eso. Se encendería otra vez la vida. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cuál sería el beneficio? Que se encendería otra vez la vida, volvería a aparecer el aquí, ¿cierto? Y de este párrafo, ¿qué pondría usted? Dice, ¿cuántos de nosotros resistiríamos un mundo donde no habría mensajes de texto? De pronto, tener que volver a la casa familiar y sentarse todos de nuevo en la mesa. Estar obligado. Eso, sentarse todos de nuevo a la mesa. Perfecto. Entonces, así mismo tiene que ponerlo usted. El beneficio sería que
encendería otra vez la vida en la tierra. Otra vez la vida en la tierra. ¿Y qué más habíamos dicho? Volvería a aparecer el aquí. El aquí. Y estar todos sentados nuevamente en la mesa, ¿cierto? Sentarse todos de nuevo a la mesa. De nuevo, sentarnos todos de nuevo a la mesa, sí, así dice. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta última pregunta? Quedó clarita como el agua. Súper. Clarito. Sí, súper. Entonces, así debería ser su respuesta, ¿ya? Ojo ahí. ¿Ya? Entonces, de esta manera llegamos al final. Si no hay más dudas, yo les agradezco la participación de, a ver, ¿quiénes participaron? La señora Silvina, la señora Marioli, don Pedro. ¿Quién más me falta? Que hablaban. Yo. Señora Jackie. La señora Jacqueline, sí. Sí, siempre participaron. Felicitaciones, muchas gracias. Y a todos los demás también. Claro, les vamos a dar una décima. Ahí los del chat dicen Una mención en esta clase, por favor. Así es. Así que, bueno, nos veremos en una próxima ocasión, ¿cierto? Y que estén súper, súper, súper bien. Igual, profe, muchas gracias, que esté bien. Profe, cuídese. Chao, chiquillas, nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien, Nos descansen. vemos. Chao, chao. Saludos, chao. Chao, cuídense. Chao.